Esta porción bíblica, hermanos, de Primera de Samuel, capítulo 16, es muy importante, ya que trata acerca del ungimiento de David, el próximo rey de Israel. Y aunque David se menciona solo una vez en esta sección, este evento es extraordinario, ya que de aquí va a empezar la línea real de donde viene nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice segunda de Samuel capítulo 7, versículo 12, lo siguiente. Dios le dice precisamente a David, antes que éste muriera, estas palabras: David, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Aquí se hace referencia al reino eterno del Mesías, y este es el inicio de esa promesa de parte de Dios. Pero la narrativa de esta porción bíblica es relatando a este Samuel. El punto de atención es Samuel. De hecho, cuando ustedes leen estos 13 versículos, van a ver que el nombre de Samuel se repite 11 veces. Es interesante también que hay otra palabra que se va a estar repitiendo en estos 13 versículos, y es la palabra ver, observar. Y lo vemos, por ejemplo, el versículo 6 dice, él, es decir, Samuel, vio a Eliab. El versículo 7, no mires su parecer. También dice Jehová, no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Y luego también dice, Jehová mira el corazón. Aún esta palabra se menciona en el primer versículo, aunque en español no se traduce como ver. Dice el versículo 1, me he provisto, pero en realidad lo que está diciendo, he visto para mí rey, como lo traduce la versión en inglés, Legacy Standard Bible. Al analizar las veces que se usa el verbo mirar, apreciamos que Dios le está dando claramente una lección al profeta Samuel. Existen dos formas de mirar. Una como mira el hombre limitadamente, y la segunda como mira a Dios ilimitadamente. Básicamente Dios le dice a Samuel, no se te olvide, Samuel, que yo no veo como el hombre, porque yo veo el corazón. ¿Por qué Dios le hace un gran énfasis al profeta Samuel de que él no mira como el hombre, que él mira el corazón? Bueno, porque Samuel está siendo una pieza clave en esta etapa que es muy importante para Israel, la transición del rey. Pero Samuel, en lugar de ver esta transición con los ojos de Dios, la está viendo con los ojos humanos, los cuales son muy limitados. Esto le está causando al profeta de Dios mucho dolor, por eso Dios lo reprende. Dice en el versículo número 1, hey, Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine? También a causa de que Samuel está viendo con su vista limitada, está actuando precipitadamente. Por eso Dios lo reprende nuevamente en el versículo número 7. Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, dice el Señor. A Samuel se le olvidó vivir esta transición con los ojos divinos, con los ojos de Dios, y esto le está causando problemas. Si al fiel profeta de Dios le sucedió esto, nos puede pasar a ti y a mí, a cualquiera de nosotros, en cualquier momento. ¿Sabes?
cambios van a llegar a tu vida, como están llegando a la vida de Samuel, que quizá te pudieran descontrolar. Pero este texto te mostrará 3 actitudes que debes de tener para enfrentar esos cambios correctamente. 3 actitudes que debes de tener para enfrentar los cambios de la vida correctamente. Debes de confiar en la palabra de Dios. Debes de confiar en la vista de Dios y debes de confiar en la elección que Dios hace. Si haces esto, vas a enfrentar los cambios correctamente y al final demostrarás que confías en Dios porque Él mira mejor. Comencemos viendo que lo primero que debes de hacer para enfrentar los cambios de la vida correctamente es confiar plenamente en la palabra de Dios. Porque los sentimientos, hermano, pueden traicionarte como le pasó al profeta Samuel. Si confías plenamente en la palabra de Dios, comprobarás que Dios ve mejor. Mira lo que dice el versículo número 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? El capítulo comienza con una fuerte llamada de atención de parte de Dios para el profeta Samuel. El capítulo anterior terminó con un Samuel llorando por Saúl. Dice Primera de Samuel 15:35, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. ¿Y Samuel lloraba a Saúl? Al parecer, ya ha pasado tiempo suficiente como para que Samuel siga llorando a Saúl. La tristeza no le está permitiendo al fiel profeta de Dios ser efectivo en el ministerio que Dios le ha encomendado. Dios no le está prohibiendo llorar a Samuel. De hecho, le ha dado el tiempo suficiente para que él llore. Pero hermanos, es suficiente. Es suficiente. Esto es muy común entre los creyentes cuando llega la desilusión como llegó a la vida de Samuel. Agachamos la mirada y solo nos enfocamos en nuestro dolor. Entonces la tristeza nos domina y nos volvemos ineficientes para la obra que Dios nos ha encomendado. Dios no nos prohíbe sentir, hermanos. De hecho, Él nos dio los sentimientos. Es algo bueno. Lo que nos prohíbe es quedarnos sumidos en el dolor. Eso no está bien. Hay un tiempo para llorar, pero no podemos quedarnos en el dolor para siempre. Tenemos que levantarnos y seguir adelante. Parecería que Samuel dejó de ver la palabra de Dios por estar viendo su tristeza. Mira lo que dice el resto del versículo 1. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Dios le da 2 razones al profeta que de hecho son recordatorios por las cuales no debería de estar triste y debería dejar de llorar. Dios ha desechado a Saúl y ha elegido un rey que, por cierto, es mejor. Samuel no debe dejar de creer en el plan de Dios, porque es lo mejor que le puede suceder a él y también al pueblo. Vamos a meditar un poco en estos 2 recordatorios, en estas 2 órdenes que Dios le dio a Samuel. Miren, lo mejor que pudo haber sucedido es que Dios desechara a Saúl, porque Dios puede ver quién es realmente el rey Saúl. La realidad es que este rey no quiere nada que ver con Dios. Se la ha pasado desobedeciendo al Señor una y otra vez. Y no solo lo ha desobedecido, sino que lo ha desechado abiertamente, como lo hemos estudiado anteriormente.
Dice Primera de Samuel 15:15, el pueblo perdonó lo mejor, dice Saúl, para sacrificar a Jehová tu Dios, dice Saúl. Versículo 21 del capítulo 15. Hey, Samuel, dice Saúl, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Primera de Samuel 15:30 también dice, vuelve conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Estas son palabras del rey Saúl. Él lo ha dicho, no es su Dios, no lo es. Es el Dios de Samuel. Él no quiere un compromiso con Jehová de los ejércitos. Dios mismo dijo que Saúl le había dado la espalda, que se había ido por su propio camino, su camino de rebeldía. Dice Primera de Samuel 15:11, me pesa, dice el Señor, haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. Para que Samuel pueda dejar de estar triste, debe creer que Dios ve lo que es mejor para él y para su pueblo. Y lo mejor es desechar a Saúl, desechar a Saúl. Segundo, lo mejor que pudo haber sucedido es que Dios escogiera al nuevo rey, porque Dios puede ver quién realmente es ese rey. A Saúl lo escogió el pueblo, como recuerdas, quien no pudo ver el corazón de este hombre que estaba lleno de incredulidad, que estaba lleno de orgullo. Eso no lo pudo ver el pueblo. ¿Recuerdan lo que dijo el pueblo en Primera de Samuel 8:5? El pueblo dijo, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Te fijaste en los requerimientos del pueblo? Como las otras naciones. Nunca se fijaron en la espiritualidad. Es más, ni siquiera se pusieron a orar por ese rey que estaban pidiendo. El pueblo no pudo ver el dolor que Dios les quería evitar con un rey con estas características. Pero ahora, hermanos, ahora sería diferente, porque Dios es quien está escogiendo este próximo rey de Israel. Y lo más importante para Dios no era la personalidad, sino la espiritualidad, su corazón. De hecho, Samuel sabe que este rey va a ser mejor, pero parece que la tristeza, las lágrimas no le dejan recordarlo. Dice Primera de Samuel 13:14, palabras de Samuel a Saúl. Jehová se ha buscado un varón conforme su corazón, no como el tuyo, Saúl. Primera de Samuel 15:28, Samuel le dice a Saúl, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Para que Samuel pueda dejar de llorar, debe de creer que Dios ve mejor que el pueblo, porque este rey lo ha escogido él. Con estos dos recordatorios, Dios también le da a Samuel la orden de ungir al nuevo rey, pero había un problema. Miren el versículo número 2. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Samuel sintió temor porque es muy peligroso ungir a un rey cuando otro está en el trono reinando. Eso es mortal. Dios había rechazado a Saúl como rey, pero Saúl seguía siendo el hombre que estaba al frente del pueblo y era muy poderoso y además peligroso. El camino que tenía que recorrer Samuel para ir a ofrecer holocausto, tenía él que cruzar Ramá, tenía que cruzar Gabat, donde vivía Saúl.
Eso era peligroso. Samuel sabía que Saúl se había apartado de Dios y ahora él podía hacer cualquier locura. Samuel tenía razón en tener miedo. Es más, él va a intentar matar al joven David más adelante, a pesar de que David lo había ayudado. Dice Primera de Samuel 19:11 lo siguiente: Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen en la mañana. Ese es el rey. Además, este hombre acabaría con la vida de los sacerdotes sin ninguna razón. Dice Primera de Samuel 22:17. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová. Esto lo sabía muy bien Dios, porque podía ver el corazón inicuo del rey Saúl. Por esa razón, el Señor, en lugar de reprender a Samuel por ser incrédulo, le provee protección. Mira el resto del versículo número 2. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Dios le da inteligentemente una tarea extra a Samuel: ir a ofrecer sacrificio, lo cual era una actividad normal para el profeta. Con esta tarea extra que Dios le está dando, nadie sospecharía que Dios lo ha enviado para ungir el próximo rey. Esto nos muestra el carácter misericordioso de nuestro Dios, quien se compadece de Samuel en lugar de reprenderlo. Lo comprendió, lo entendió. Nuevamente Samuel está en una disyuntiva relacionada con sus emociones. Tiene la opción de confiar plenamente en la palabra de Dios, porque Dios ve todo el panorama, y obedecerle, o tiene la opción de dejar que su miedo lo controle y no obedecer la misión que Dios le ha dado. Afortunadamente, Samuel tomaría el riesgo y obedecería a Dios, mostrándonos que confiaba que Dios ve mejor que él. En este punto podemos ver que es muy peligroso dejar de confiar en la palabra de Dios. Los sentimientos como la tristeza y el temor nos pueden inutilizar para ser efectivos en la misión que Dios nos ha dado. Si creemos que Dios puede ver mejor todo el panorama, le confiaremos el control y evitaremos lágrimas innecesarias. Quizá para algunos este es el momento de dejar de llorar, dejar de lamentarse, dejar de temer, para comenzar a creer la palabra de Dios verdaderamente, tal como lo está haciendo Samuel, el profeta de Dios. Ya vimos que para enfrentar los cambios correctamente que suceden en la vida, debes de confiar plenamente en la palabra de Dios. Ahora vamos a ver que también necesitas confiar en la vista de Dios y no confiar en tu vista, porque en un descuido tus ojos te pueden engañar y cometerás un grave error, como le pasó al profeta Samuel. Si confías plenamente en la vista de Dios, comprobarás que es lo mejor que puedes hacer. Y este será nuestro punto número 2. Confía en la vista de Dios. Mira el versículo número 4. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Esta es una hermosa característica del ministerio de Samuel. Siempre obedecía, a diferencia de Saúl, que se la ha pasado desobedeciendo. Había un gran riesgo, sí, había un gran riesgo, como lo vimos anteriormente,
Pero Samuel confió en Dios y dio un gran paso de fe. Esa obediencia valiente le llevaría a vivir una de las experiencias más extraordinarias de su vida. Ungiría al hombre conforme al corazón de Dios, de donde vendría la línea real hasta llegar al Salvador del mundo. ¡Qué experiencia tan increíble! ¡Qué honor, hermanos! ¡Qué privilegio el que está teniendo Samuel! No cabe duda que cuando obedecemos a Dios por encima de los obstáculos, por encima de nuestros sentimientos, Dios nos sorprende con grandes vivencias como lo está haciendo en la vida de Samuel. Miren el versículo 4, el resto, lo que dice. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y le dijeron: ¿es pacífica tu venida? Era usual que Samuel fuera a Belén a ofrecer sacrificio, pero no era usual que la gente le tuviera miedo al profeta. La personalidad de Samuel era muy pacífica, pero seguramente ellos habían escuchado cómo tuvo que acabar Samuel con el rey de los amalecitas. Como Saúl no acabó con este rey que representaba el pecado, bueno, él tuvo que acabar con este rey y lo hizo en una manera muy fuerte, como lo estudiamos la vez pasada. Por eso la gente le tenía miedo. Versículo número 5, miren la respuesta del profeta. Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Samuel tranquilizó a los ancianos de la ciudad al decirles que él iba a sacrificar, como frecuentemente lo hacía. Astutamente escogió a Isaí y a sus hijos para santificarlos. Ellos debieron de haberse sentido honrados porque el profeta los había escogido a ellos. La santificación consistía básicamente en una preparación interna y externa antes de presentar los sacrificios. Todo iba muy bien hasta que Samuel se dejó llevar por un impulso. Miren el versículo número 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Al llegar Isaí con sus hijos, Samuel puso su mirada sobre el primogénito y pensó que ese era el que Dios había escogido. La emoción le impulsó a Samuel a pensar precipitadamente antes de esperar la señal de Dios. Ya lo leímos en el versículo 3. Dios le había dicho: yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Pero Dios no le había dicho nada, Dios no le había dado una señal y él ya estaba dejando que su vista viajara. Por eso Dios lo tiene que detener, lo tiene que reprender. Mira lo que dice el versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Fue tan grande el impulso que sintió el profeta que el Señor tuvo que detenerlo. Y es que todo parecía que este varón era el indicado. Era el hijo de Isaí, como lo dijo Dios. Además, era el mayor. Además, tenía una apariencia que impuso al profeta Samuel. Samuel cometió el mismo error que el pueblo. Se dejó llevar por la vista y se le olvidó que Dios ve mejor. Hermano,
Cuidado con tus impulsos. Evalúa muy bien las cosas a la luz de la palabra de Dios antes que los sentimientos entren. Que no te suceda lo mismo que le está sucediendo a Samuel. Todo parecía que esa era la persona indicada, pero no era así. Ni por un instante dejes de confiar en la vista de Dios, porque Dios ve mucho mejor que tú. Dice este versículo 7, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios le recuerda a Samuel que existe una gran diferencia en cómo mira el hombre y cómo mira Dios. El hombre puede ser engañado fácilmente por su vista. Puede ir hacia un precipicio pensando que va por un camino seguro. Dice Proverbios 4:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ese final nunca le va a suceder a alguien que es guiado por la vista de Dios. Eva, ¿recuerdan Eva? Eva se dejó llevar por su vista y no pudo ver las consecuencias de su desobediencia. Dice Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable delante de los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Esa caída, hermanos, esa caída de Eva nunca le va a suceder a alguien que constantemente está obedeciendo la palabra de Dios. Dios no ve como el hombre. Él tiene la capacidad de verlo todo y evaluarlo. Todo está descubierto delante de sus ojos. Dice Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas están desnudas, abiertas ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuentas. Dios sabe incluso cuál es la intención de cada corazón del hombre, como le dijo David a su hijo. Primera de Crónicas 28:9. Este es un consejo de David a su hijo Salomón. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo el intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Por lo tanto, el hombre no puede ver los pensamientos, las intenciones, las emociones reales de los demás. Solo Dios puede escudriñar el corazón humano y saber cuál realmente son las intenciones del hombre. Por esa razón, Samuel debe de esperar la señal de parte de Dios y no confiar en sus impulsos, no confiar en su vista. ¿Y qué tal tú, hermano? ¿Crees que Dios puede ver mejor las cosas, las circunstancias, las personas mejor que tú? Permíteme agregar algo más a mi pregunta. ¿Crees que Dios puede ver mejor que tú cuando las cosas no van bien? Si es así, esperarás el tiempo adecuado de Dios y obedecerás porque confías plenamente que Él tiene un mejor plan para ti. ¿Qué hizo Samuel? Como fiel profeta, obedeció y esperó la clara indicación de Dios. Ya vimos que para enfrentar los cambios debes de confiar plenamente en la palabra de Dios y en la vista de Dios, no en la tuya. Ahora veamos que también necesitas confiar en la elección que Dios ha hecho,
porque eso te ayudará a reafirmar tu fe tal como le ayudó al profeta Samuel. Si confías plenamente en la elección de Dios, vas a comprobar que realmente crees que Él ve mejor que tú. Y ese será nuestro tercer punto. Confía en la elección de Dios. Versículo número 8. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco este ha escogido Jehová. Versículo 9. Hizo luego pasar Isaí a Sama y él dijo: tampoco este ha elegido Jehová. Versículo 10. E hizo pasar a los 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Ante Samuel desfilaron cada uno de los hijos presentes de Isaí, pero a ninguno de ellos había escogido Dios. Este momento, hermanos, es crucial para la vida espiritual de Samuel, porque algo no está cuadrando, algo no está bien, algo está mal. Samuel está siguiendo las instrucciones de Dios al pie de la letra. ¿Recuerdas el versículo número 1? Lo que dijo el Señor: te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Samuel obedeció y se fue a Belén, a pesar de los peligros, tal como se lo pidió Dios. Versículo 3. Y llama a Isaí al sacrificio y me ungirás al que yo te dijere. Samuel llamó a Isaí y a sus hijos al sacrificio, tal como se lo pidió Dios. Versículo 7. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque Jehová mira el corazón. Samuel no se ha dejado llevar por su vista y está esperando la señal de Dios. Ya pasaron los hijos, pero ninguno de esos es el que Dios ha escogido. Algo no está bien, porque ya desfilaron todos los hijos de Isaí. Samuel está en una disyuntiva nuevamente. O le cree a Dios o le cree a su vista. Si le cree a su vista, se aferrará que ahí entre esos hijos está uno que Dios ha elegido, aunque Dios no se lo haya indicado. Si cree la palabra de Dios, se mantendrá firme a ella, no se precipitará, y él va a buscar la pieza que falta en este rompecabezas. ¿Qué crees que hizo Samuel? Versículo número 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? Samuel confió en la palabra de Dios de que ungiría en ese lugar a un hijo de Isaí. Por eso pregunta si eran todos sus hijos. Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Samuel no sabía que este hijo menor no estaría en la reunión. Dios no se lo dijo. Pero Samuel acertadamente se aferró a la palabra de Dios y no se precipitó para actuar. Hermano, ¿puedes verlo? Hay ocasiones en que vas a estar en medio de una disyuntiva: o le crees a Dios o haces las cosas a tu manera. Aprende de Samuel a mantenerte fiel a la palabra de Dios, porque recuerda que Dios ve mejor que tú. Versículo 11, miren el final. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Al parecer, Isaí no consideró a su hijo más joven lo suficientemente importante para participar en ese sacrificio. Pero ahora las cosas habían cambiado radicalmente. A este hijo que no se le consideraba digno de participar,
era el más importante. Era tan importante que nadie podía comer hasta que él llegara, y seguramente esa espera fue larga. No cabe duda que Dios no mira como miramos tú y yo, porque Dios mira el corazón. Llega David y miren cómo lo describe la Biblia, versículo número 12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. La incertidumbre llegó a su fin, porque llegó el próximo rey de Israel, de donde vendría la línea del Salvador del mundo. Aunque era de apariencia hermosa, eso no era lo más importante, sino el corazón que Dios ya había evaluado. El joven tendría alrededor de 16 años y no llegaría a sentarse en el trono hasta dentro de 15 años más. Versículo número 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Samuel obedeció inmediatamente a Dios, a pesar de lo que miraban sus ojos. Ponte a pensar en esto, hermano, lo que veía Samuel. Este muchacho era muy joven, era el menor de los hijos de Isaí. Ni siquiera se le consideró como digno de participar en esa cena, en esa comida de los sacrificios junto con sus hermanos. Es más, no tenía ninguna experiencia de liderazgo como para dirigir a una nación. No solo eso, era solamente un humilde pastor. Ni siquiera era un soldado o algo por el estilo. Mas, sin embargo, Samuel confió plenamente en la elección de Dios y lo ungió con gusto, porque Dios ve mejor. Mira lo que dice el resto del versículo 13. Desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Por primera vez se menciona el nombre del rey que había escogido Dios: David, un humilde pastor. La obra que hizo el Espíritu Santo aquí no fue de regeneración, sino de capacitación. Lo está capacitando para que sea el próximo rey. Esto es muy importante, porque el Espíritu Santo no estaría capacitando a dos reyes a la vez. Por eso el Espíritu Santo dejó de capacitar a Saúl, y lo vamos a leer en el versículo 14. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Ahora el Espíritu Santo estaría capacitando a David. Desde ese momento estaría con él y no lo dejaría, lo iría preparando por 15 años hasta que llegara al trono, lo cual comprueba que la elección de Dios fue mucho mejor a la del pueblo, porque Dios ve el corazón. Versículo 13. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El capítulo comenzó con un Samuel triste, llorando a causa del fracaso de Saúl, pero termina con un Samuel gozoso, siendo parte de una transición histórica en el pueblo de Israel. Dios había escogido a un rey mejor conforme a su corazón, y de ese linaje, de esa línea, vendría el Salvador del mundo. Y Samuel había tenido el privilegio, el honor de haberlo ungido, hermanos. El tiempo de la tristeza terminó para Samuel, porque confió que Dios tenía un mejor plan que el suyo, porque Dios ve mejor. Solo Dios podía transformar esas lágrimas en gozo mediante la obediencia. Como Samuel,
Acepta la elección que Dios haga con gozo, porque Dios puede ver mucho más allá que tú. Tu vista es limitada. Quizá ante tus ojos no es la mejor opción lo que te está presentando, pero recuerda que Dios puede ver el panorama completo. Si lo haces, vas a evitar lágrimas innecesarias en tu vida y podrás enfrentar los cambios en una manera mejor. Termino con esto. El pueblo le pidió a Samuel un rey como las otras naciones y vieron en Saúl la mejor opción porque tenía una gran personalidad y parecía ser humilde al inicio. Dice Primera de Samuel 10:23. Entonces corrieron y lo trajeron de ahí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto de todos los del pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? ¿No es semejante a él en todo? ¿No hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! Pero sabes, el pueblo no tuvo la capacidad de ver el negro corazón de Saúl, ese corazón que se escondía detrás de esa gran personalidad. Este hombre se rebeló contra Dios, puso en apuros a su propio ejército, intentó matar a su propio hijo. Pero ahora Dios había escogido a David, quien era mejor que Saúl, porque Dios había visto su corazón. Gobernaría para su pueblo, guiaría a Israel a adorar a Dios, y la nación viviría su mejor época. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos gobernantes? El corazón. El corazón, hermano, el corazón que solo puede ver Dios. Nadie, absolutamente nadie, puede ver el corazón más que Dios. Dice Mateo 15:8, palabras del Señor Jesús: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dice Juan 2:25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Si quieres evitar lágrimas innecesarias, hermano, cuando hayan cambios en tu vida, confía plenamente en el plan de Dios. No actúes precipitadamente, controla tus emociones, aunque todo parezca bien delante de tus ojos. Ten cuidado. Dice Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Asegúrate plenamente que es Dios quien está obrando, porque solo Él puede ver bien. Recuerda las palabras de Pablo: por fe andamos y no por vista. Si lo haces como lo hizo Samuel, seguramente vivirás una hermosa etapa en tu vida y evitarás lágrimas innecesarias. Vamos a orar. Amado Señor y Dios, gracias Padre por su palabra. Nos enseña un Samuel real, de carne y hueso, con pasiones como las nuestras, pero también nos da un gran ejemplo de obediencia, de fe, de confianza en su Señor. Señor, ayúdenos a tener esa actitud, confiar plenamente en su palabra, confiar en que usted ve mejor y confiar en la elección que usted tiene para nosotros. Ayude a mis hermanos, los pongo en sus manos. Solo usted sabe las decisiones que deben de tomar, las etapas que están viviendo, que siempre busquen darle honra y gloria a su santo nombre. Oramos en Cristo Jesús. Amén.